Lo que vamos a hacer, antes hemos estado trabajando con medianas sobre todo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con comportamiento que posee la varianza. ¿En qué sentido cuando hablamos de este análisis de la varianza? Nuestro marco de trabajo es que ahora vamos a tener un elemento a estudiar, un factor de estudio. Es decir, vamos a tener, vamos a tener un factor de estudio. Algo que me interesa a mí analizar. Y ese factor de estudio puede tener distintos niveles. Es decir, el cual actúa sobre distintos niveles, que también en el caso de que solamente sea uno el factor de estudio, se llama tratamientos a esos niveles. ¿Vale? Entonces, vamos a tener normalmente, tenemos R niveles y lo que queremos hacer es, pues, llamamos Musui al efecto medio, pensándolo más en algo de la vida real, ¿no? Al efecto medio del iésimo nivel o tratamiento. Esto sería con la I que va desde 1, 2 hasta, normalmente tenemos R niveles, ¿de acuerdo? Entonces, consideramos las siguientes hipótesis. ¿Qué vamos a tener ahora? Como hipótesis nula, lo que yo quiero comparar es en los distintos tratamientos que estoy efectuando sobre mi factor de estudio es si estos efectos medios coinciden o no. Entonces, como hipótesis nula, vamos a considerar que todos estos tratamientos medios son iguales. Mientras que como hipótesis alternativa ponemos que no todos sean iguales. No todos son iguales. Lo importante es que estas son las hipótesis que nos interesa a nosotros estudiar. Claro, en estas hipótesis lo primero que necesito es los datos que yo voy a considerar en mi problema y luego tengo que construirme un test, ¿verdad? Tengo que crearme un estadístico o estimador que sea el que me dé la información sobre cuándo acepto o rechazo esta hipótesis H0. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que necesitamos es saber normalmente cómo obtenemos los datos en este tipo de situación. Bueno, pues lo más habitual es que tengamos los datos o valores distribuidos en la siguiente tabla. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Bueno, pues por ejemplo esto aquí, luego aquí ponemos el correspondiente tratamiento, la correspondiente observación, total, y aquí lo tenemos. Sí, más o menos hasta aquí. Entonces vamos a tener por un lado los correspondientes tratamientos, que vamos a tener desde el 1, 2 hasta el Résimo tratamiento. Vamos a tener unas observaciones, que son nuestros datos, que puede tener un elemento
x sub 1, 1, un elemento x sub 1, 2, y así hasta que tengo un elemento x sub 1, n sub 1. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos indicando con estas x? Bueno, pues que en general cuando tengo mi x mayúscula, su i, j, ¿a qué hace referencia este x mayúscula su i, j? Al valor o la respuesta del individuo jésimo al tratamiento iésimo. Es decir, tengo en total n sub una persona que están tomando el tratamiento número 1. Y aquí veo los posibles resultados. De nuevo, pues tengo una cantidad n2 de personas que tomarán el tratamiento 2 y obtendré unos resultados que serán x sub 2, 1, x sub 2, 2, hasta x sub 2, n sub 2, porque no tienen por qué ver la misma cantidad de personas que tomen cada tratamiento. Y así hasta que llegamos al XR1, XR2, hasta el XRN sub R. ¿Vale? Va a haber aquí un total que vamos a llamar T sub 1, T sub 2, hasta T sub R. ¿Quién va a ser cada uno de estos totales T sub I? Va a ser simplemente sumar las distintas observaciones que hemos obtenido. Es decir, sumar la fila correspondiente. Desde J igual a 1 hasta el n sub i correspondiente, vamos a sumar estos distintos valores x sub i j. Es decir, es la suma de todos los elementos de esta fila. ¿Vale? Vale. Hay un total, por así decirlo, t, que ¿quién va a ser? Esta t mayúscula va a ser La suma de los T sub i. la suma de todos los totales, es decir, desde i igual a 1 Esta R. hasta r de los totales t sub i. Y aquí vamos a tener las medias, pero no las medias que yo quiero comparar, las mu sub i, sino las medias muestrales. ¿Qué son las medias muestrales? Que lo llamamos x minúscula rayita hasta el x minúscula r rayita, que hace referencia cada x sub i rayita de la muestra, por eso lo ponemos en minúscula, es simplemente coger la suma total, ¿verdad? Que lo hemos llamado t sub i, y dividir entre el número de elementos que hay, que son n sub i, ¿cierto? Esto que sería para i que va desde 1, 2 hasta r, y esto igual para i que va desde 1, 2 hasta r, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí únicamente. ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, vamos a necesitar exigirle un buen comportamiento a estos datos o elementos con los que estamos trabajando. ¿Qué vamos a pedirle? Necesitamos pedir el siguiente comportamiento. Por un lado, cada fila de datos, cada fila de elementos que yo obtengo son datos, ¿verdad? Idealmente, yo puedo modelizar esta fila por una variable aleatoria x mayúscula sub 1, ¿verdad? Ujú. Del mismo modo, idealmente, esto se podría modelar por una variable aleatoria. Pues lo que yo quiero es que cada una de esas filas, cada uno de esos tratamientos, es decir, las x sub i mayúsculas, todas tienen que distribuirse según poblaciones normales que tienen la media mu sub i y deviación típica sigma.
Esto sería con i que va desde 1, 2 hasta r. Cuidado porque aquí estamos diciendo dos cosas. La primera cosa es que trabajo con poblaciones normales, es un comportamiento bastante bueno, y además todas estas poblaciones normales tienen algo en común, ¿verdad? Que tiene la misma media. La misma, Desviación típica. eso sí, la media no tiene por qué ser igual. Eso es lo que yo, Ah, claro, porque eso la es lo de que yo SUI depende de quiero cada i. estudiar a lo mejor en esta hipótesis nula. Si la media coincide o no, siempre, ¿vale? Sí, vale, Lo que vale, vale. Sí, seguro que sí. necesito pedirle es que tenga la misma desviación típica o la misma varianza, ¿de acuerdo? Vale. Además, quiero que haya independencia, es decir, que los R tratamientos, que son las X mayúsculas sui, son independientes entre sí. Y por último, vamos a pedirle que la muestra que yo cojo de cada fila, es decir, los elementos que veo que toman el tratamiento 1 o el 2 o el 3 o el iésimo, es decir, la muestra de tamaño n sui de la población iésima es una muestra aleatoria simple. Es decir, por pensarlo de un modo, imagínate que estamos hablando de tratamiento de migraña, ¿de acuerdo? Y yo cojo personas en la población X2 que van a tomar una determinada pastilla. Al decir que la muestra iésima sea aleatoria simple, uno podría pensar, bueno, claro, es que si yo cojo de una misma familia al padre que tiene migraña, a la abuela que tiene migraña, al hijo que tiene migraña, pues a lo mejor no son elementos independientes porque hay un componente genético que influye, ¿verdad? Sí. Entonces, no queremos esa situación, sino que quiero coger poblaciones que sean aleatoria simple, es decir, todos se distribuyan según esa normal, pero además que esos elementos que yo estoy cogiendo sean independientes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver cómo podemos construirnos nuestro test para contrastar las hipótesis correspondientes. Entonces, vamos ahora a lo que sería la parte del modelado de nuestro proceso. Es decir, ya estamos en condiciones de buscar el test óptimo para contrastar nuestras hipótesis. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, observemos acabo de darme cuenta de que el singular de hipótesis es lo mismo que el plural, ¿verdad? Hipótesis, hipótesis. Claro, Sí, sí, claro. podría que se me viene a la cabeza, en plan, nuestras hipótesis. Vamos a ver una cosa, en cada dato X minúscula sui J que yo tomo, ¿verdad? ¿Esto qué era? Era la respuesta o el valor que me ha dado la persona Jésima cuando se toma el tratamiento iésimo, ¿verdad? Ujú. Ahora, yo puedo reescribir esto del siguiente modo. Vamos a hacer una trampita que es, puedo meter un valor mu. De hecho, obviamente, si metes un valor mu, ese valor mu lo tienes que restar, ¿verdad? Vale, vamos a añadir el elemento mu sui, que es la media real, ¿cierto?, de la población, y le resto el mu. Oye, vale, ya he conseguido que este mu que yo había añadido, lo resto también, ¿verdad? Pero has añadido un mu sui que no aparece. Bueno, venga, pues ahora al x sui j le resto
el mu sub i. ¿Qué me puede decir? Podría pensar, ¿y esta tontería para qué? Es decir, ¿para qué el x sub i j, que es la respuesta, me pongo a reescribirlo de este modo? Porque fíjate, si yo llamo a este elemento alfa sub i, lo que estamos buscando nosotros, ¿qué es realmente? Tú puedes colocar aquí el mu que te dé la gana realmente, ¿verdad? Esta igualdad cierta poniendo mu, poniendo 5, poniendo 18 millones, poniendo menos pi, ¿vale? Claro. Pero vamos Sí. a poner un muy concreto. Aquí, el mu que yo voy a elegir es la media de estas medias, por así decirlo. Es decir, coger la suma desde i igual a 1 hasta r de las frecuencias n sub i por las medias mu sub i. Y todo eso dividir, bueno, no las frecuencias, sino el tamaño de la población por la media correspondiente. Y todo eso lo dividimos entre n. Vamos a llamar a este elemento e sub i j, porque depende de la i y la j. Y ahora, vamos a pensar en una cosa. Normalmente lo que nosotros solemos hacer que es, cuando estudiamos los test y estudiamos estos contrastes, el error que yo quiero cometer, ese error de tipo 1, ¿verdad? Es cuando yo tomo como cierta mi hipótesis nula, cuando no lo es, ¿verdad? Mm. Es decir, asumimos H0 cierta. ¿Qué ocurre si H0 es cierta? Si H0 es cierta, entonces, ¿qué ocurre? Que la musu 1 y la musu 2 y la musu 3 y la musu 4 y la musu R, como son todas. Independiente. No solo no independientes, sino mi hipótesis H0 que me dice que Iguales. son todas iguales, ¿verdad? Pero si todas son iguales y he llamado mu a la media de todas estas, ¿cuánto suma todo esto? Vale. Está sumando Todas, todo el rato el mismo valor todas entre... valen mu, ¿verdad? Claro. Es decir, el efecto medio que tienen todas en común es justamente este mu que nos hemos construido aquí. Será nuestro mu. Entonces, si todas estas mu sub i son iguales, cuando esto no valga mu, es que estoy viendo yo aquí más o menos una especie de error de cuánto se diferencia el valor de la media de la población con el valor común que tendría que tener, ¿verdad? O cuánto está alejado de ese valor, sí. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que este alfa sui, que es el mu sui menos mu, puede entenderse o interpretarse como el efecto del tratamiento diésimo. En el sentido de que cuanto más se parezca el mu sui a la mu, mejor será ese tratamiento, ¿verdad? Más se parecerá a mi hipótesis nula H0, ¿cierto? Vale. Luego, yo puedo cambiar las hipótesis y en lugar de expresar estas hipótesis, por ejemplo, en términos de H1, H2, perdón, de H0 igual a musu 1 igual a musu 2 igual a musu R, es lo mismo que yo escriba H0 diciendo que todos los alfa sub i, ¿cómo tienen que valer? M sub i menos M. Ok. Si valen 0, justamente todas las musu i, ¿cuánto valen? Lo mismo. Mu, exactamente. Entonces todas son iguales, ¿cierto? Sí. O sea que en lugar de escribir mi hipótesis nula H0 diciendo que musu 1 se iguala a musu 2 se iguala a musu R, la puedo escribir diciendo que esta diferencia con respecto a ese valor común sea 0 o no, ¿verdad? Es decir, la hipótesis alternativa H sub 1, ¿qué sería ahora? Que no todos
son 0, ¿cierto? Vale. Claro, el problema es, esta situación estamos entendiendo. Este es su IJ, si te fijas, ¿qué puede simbolizar? Lo que estamos haciendo aquí es tomar el valor que hemos obtenido del individuo en el tratamiento correspondiente y esto es lo que debería ocurrir en media, ¿verdad? Esto es una especie de error de la muestra con respecto a la media, ¿cierto? Ujú. Que precisamente cuando analizamos varianzas, pues coges esta diferencia, la elevas al cuadrado, haces media, ¿cierto? Esto es más o menos lo que se aleja el valor de el valor medio real de tu variable aleatoria. Vale. Bueno, pues como tengo todos estos valores x sub y j, yo puedo coger de todos esos valores x sub y j hacer una especie de media. Lo que pasa es que como ya le hemos puesto una rayita, vamos a ponerle otra notación. Es decir, vamos a llamar no a la media de cada fila, sino a la media de todos los elementos en total que yo he cogido. Le voy a llamar x minúscula con una rayita y otra rayita. Le vamos a poner dos rayitas, como la media de las medias. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Pues 1 partido por n, todos los datos, y sumo todas las filas y todas las columnas. Es decir, sumo desde i igual a 1 hasta r, que sería, voy sumando todas las filas, o bueno, voy sumando columna a columna, por así decirlo, y aquí sumo desde j igual a 1 hasta el correspondiente n sub i. Voy sumando todos los elementos de la fila, ¿verdad? Queda un poquito más. Y sumo todos los elementos x sub i j. Vamos, lo que es lo mismo. ¿Qué estamos sumando aquí? Estamos haciendo 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta r de los correspondientes n sub i por los x sub i media, ¿cierto? Ujú. Que esto que es simplemente coger el total t y dividirlo entre la muestra, el tamaño de la muestra n, ¿cierto? Pues ahora van a surgir tres estadísticos que van a ser importantes. Primer estadístico. Un estadístico que vamos a llamar S, S, T mayúscula. ¿Quién va a ser esto? Va a ser coger la suma desde i igual a 1 hasta r de la suma desde j igual a 1 hasta los n sub i de los elementos x sub i j al cuadrado. Y le vamos a restar este t cuadrado partido de n. Esto es lo que se llama la suma total de cuadrados. Y lo que hace es recoger un poco la dispersión que tienen estos elementos de la matriz de datos que estamos considerando. Vamos a coger otro elemento que vamos a llamar S, S, también T, pero vamos a poner un subíndice I. Y este va a venir dado de forma muy similar por la suma desde i igual a 1 hasta r de los t sub i cuadrado de los totales correspondientes entre el tamaño de la muestra n sub i y le restamos el t cuadrado partido de n. Esto es lo que se llama la suma de cuadrados debido o debida a los tratamientos. Y por último vamos a tener un elemento que vamos a llamar S, S, E, que se va a definir simplemente como una menos la otra, es decir, el SST, la suma total de cuadrados, menos la suma SST y de los tratamientos, que esto se llama la suma
residual de cuadrados. Uno podría pensar, bueno, esto no lo sacamos de la manga. No es que no lo saquemos de la manga. En realidad, esto viene simplemente de estudiar la varianza de estos datos. De cuando yo coja y haga las medias 1 partido por n, reste a los datos estas medias al cuadrado, al final voy simplificando y me quedan estos términos de aquí, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ujú. De forma simplificada. ¿Por qué son importantes estos elementos, estos estadísticos que nos estamos o que estamos considerando aquí y que tienen que ver implícitamente un poquito escondido con la varianza? Porque tenemos un resultado que nos dice el comportamiento que tienen estos estadísticos de aquí, qué distribución siguen estas cosas. Es decir, teorema, esto un poco como que nos lo creemos, se verifica por un lado. El primer estadístico, bueno, el último SSE que hemos estudiado, esta suma residual de cuadrados, lo que nos queda por así decirlo, pues cuando yo cojo este SSE y divido entre sigma cuadrado, resulta que esto se distribuye según una distribución conocida, según una chi cuadrado que tiene n menos r grado de libertad. Por otro lado, nosotros estábamos analizando qué ocurría si la hipótesis nula era cierta o no, ¿verdad? Y cuando era cierta, todas esas medias tenían un valor común mu. Sí. Y en ese caso podía reescribir los elementos y cambiar las hipótesis por unas alfa sub igual a 0, ¿verdad? Bueno, pues resulta que si mi hipótesis H0 es cierta, entonces cuando estudio las sumas de cuadrados de los tratamientos, es decir, este SST, pero subíndice I, dividido entre el sigma cuadrado, resulta que también se sigue una distribución conocida que es una chi cuadrado con R menos un grado de libertad. Y además tenemos que estos dos elementos con los que estamos trabajando, el SSE y el SST subíndice I, son independientes. Dependientes. Con esto ya tenemos todo lo que nos hace falta para considerar el estadístico adecuado. Porque fíjate, cuando tienes chi cuadrados independientes, ¿qué ocurre entonces? Basta considerar el estadístico, vamos a llamarlo F mayúscula, dado por, si yo cojo el SST sui dividido entre sigma cuadrado, esto hemos visto que se distribuye según un h cuadrado que tiene R menos un grado de libertad. Bueno, pues dividimos entre los grados de libertad. Y abajo vamos a poner el SSE dividido entre el sigma cuadrado, que es también un h cuadrado que se distribuye según n menos r grado de libertad, ¿verdad? Y cuando coges chi cuadrado entre chi cuadrado y divide entre los correspondientes grados de libertad, esto se distribuye según quién. Una f de Snedeker de r menos 1 grado de libertad arriba y n menos r grado de libertad abajo. ¿Qué es lo guay de este estadístico? Que el sigma cuadrado desaparece, ¿verdad? Vale. Por lo tanto, ya tenemos el contraste de hipótesis a considerar. Nuestro contraste de hipótesis va a ser aceptar H0 si este estadístico F de evaluado en nuestra muestra es menor que el F R-1 N-R que deja
alfa a la derecha. Mientras que vamos a rechazar nuestra hipótesis H0 si este f es mayor o igual que el f de R-1, n-r, punto y coma alfa. Estos van a ser los estadísticos, o el estadístico más bien, que nos interesa a nosotros considerar. ¿De acuerdo? Ujú. Para decidir cuándo todas estas medias son iguales o no. ¿Cuál es el problema? Que lo más normal que ocurra es que rechacemos esta hipótesis H0, ¿verdad? Sí, Me refiero, lo más normal en el sentido de, si uno lo piensa como una situación de la vida real, hombre, como tenga muchas cosas, pues lo más esperable es que en la vida real ocurra que todas las medias son distintas. muy raro tendría que ser, ¿no? Muy raro, ¿verdad? Ahora bien, es posible que dentro de eso haya ciertos tratamientos que más o menos sí se comporten parecidos. Hombre, pues a lo mejor no todas son iguales, pero resulta que el 1 y el 3 sí son iguales, el 2, el 4 y el 5 son iguales, el 6 y el 7 con el 10 son iguales, ¿verdad? Pero Vale. yo no sé comparar, hacer varias comparaciones de forma simultánea, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, justamente vamos a estudiar el caso de las comparaciones múltiples. Que consiste justamente en eso, es decir, lo más normal, lo más esperable es que tengamos que rechazar la hipótesis nula, pero dentro de eso quiera estudiar los bloques que sí tienen el mismo comportamiento. Es decir, en muchas ocasiones se rechaza H0, pero nos interesa entonces, nos interesa realizar comparaciones, comparaciones múltiples para, con la idea de formar grupos de tratamiento equivalentes. Equivalentes. ¿Vale? Justamente eso que decimos de a lo mejor no todos los R son iguales, pero los tres primeros entre sí sí, y luego el cuarto, el quinto y el octavo, ¿vale? Ujú. Y para eso vamos a fijarnos en dos tipos de contraste. Por un lado, vamos a analizar lo que sería el contraste, y esto sí nos lo vamos a tener que creer y hacer acto de fe, el contraste de la mínima diferencia significativa. Que en inglés tiene unas siglas muy guay, ¿no? Que es LSD, de lowest, ¿no? Pero bueno, a ver qué le hacemos. Y por otro lado, vamos a analizar lo que sería el contraste de Tukey para una diferencia, y literalmente se llama francamente significativa, que tú dices, bueno, a ver, aquí como todo, pues estos son cosas no paramétricas. Significativa. Que tiene por siglas HSD.
¿Vale? Cuando hablamos de estas siglas es simplemente porque son las siglas que le vamos a dar al correspondiente estadístico que me interesa comparar, ¿vale? Es decir, tendremos en cada caso, por un lado, ¿quién sería el LSD? Nuestro estadístico va a ser coger una TD Student con n-r grado de libertad y vamos a dejar alfa medio a la derecha y vamos a multiplicar por la raíz de uno de los estadísticos que hemos utilizado antes, que sería el doble del SSE de la suma de cuadrados residual partido por n menos r y todo eso dividido entre n partido de r. En este caso, lo que queremos analizar que es cuáles son las medias que coinciden, ¿verdad? Bueno, pues lo que haremos será aceptar nuestra hipótesis H0, que sería que la correspondiente media mu sui que yo elija sea como igual que la mu su j que yo elija. No tengo que elegir a todas, simplemente par a par. Y para esto lo que quiero es que la diferencia de las medias muestrales que hemos obtenido sea menor que este estadístico LSD. Mientras que por otro lado vamos a rechazar que son iguales, es decir, aceptar que la mu sub i es distinta de la mu sub j si esta media muestral de los datos que hemos obtenido, esta diferencia, es mayor o igual que este estadístico LSD. ¿Vale? Y de forma muy similar vamos a tener entonces lo que sería el estadístico HS. Es decir, vamos a ponerlo aquí a la derecha. Venga. El HSD se define. La segunda parte es idéntica excepto por el 2. Solo que aquí aparece un QR, n-r, punto y coma, alfa. Multiplicamos por la raíz del SSE partido n-r y todo eso dividido entre el n partido de r. ¿Qué ocurre? Que este elemento aquí raro, esta Q que no sabemos qué distribución tiene, es lo que se llama un recorrido studentizado. Y esto sí lo vamos a encontrar simplemente en la adenda. No vamos a ponernos a analizar qué tipo de distribución tiene, sino que la que nos dicen en la adenda con el librito con la fórmula y nos guiamos por eso. ¿De acuerdo? Del mismo modo vamos a aceptar o rechazar en función de si ahora esto es menor o mayor o igual que este LSD, que el comportamiento es el mismo, pero ahora intercambiando aquí qué ocurre con este LSD. ¿Vale? Y con esto tenemos completo la parte de análisis de la varianza, que es únicamente para comparar si distintos tratamientos de un mismo factor tienen la misma media o no. O haciendo una mejoría en esta última situación para ver si podemos analizar si, aunque no todas sean iguales, si hay grupos que sí que sean iguales. ¿Vale?